Hace millones de años, un ser humano vio por primera vez descender un rayo de luz desde el cielo. Los dioses tocaban la tierra y luego el retumbar de su voz estremeciéndolo todo alrededor, haciendo temblar el suelo. Este humano corrió a resguardarse de ese terrible poder que arrasaba todo a su paso, dejando solo destrucción. ¡Qué terribles días! ¡Qué amenazador era el mundo! Pero luego aprende a vivir con la hostilidad atmosférica y comprende que ese trueno y ese rayo no son dirigidos a él, o al menos puede esconderse y no dejarse tocar. Descubre que ese poder terrible puede serle útil. La llama que deja calienta, y eso es bueno. Ahora esas lumbres celestes estaban también en su cueva. El inicio de la relación del hombre con el fuego ha significado su evolución, pero también el acercamiento hacia un fenómeno que no puede dominar en su totalidad, y eso tiene sus consecuencias fatales. A lo largo de la historia, el fuego ha estado presente en nuestra cultura y ha sido usado para manipular también nuestros miedos más primigenios. A pesar de que lo usamos, no deja de asustarnos. Basta acercar un dedo a una pequeña flama para reaccionar instintivamente, alejándonos. Y ese temor ha sido usado por la religión para imponer sus dogmas y poder. En el antiguo Jerusalén existió un lugar llamado Gehenna, el cual era destinado a rituales sacrificales para el dios Moloch. Allí el rey Manasés degollaba niños hasta dejarlos morir desangrados. Esa terrible costumbre luego terminó y el lugar se convirtió en el vertedero de basuras, el cual estaba en continua combustión. De ese lugar se desprendía un humo constante y olores fétidos. Jesús lo mencionó luego en los evangelios y se convirtió en la metáfora de un lugar eterno, el cual, si ya lo habías pensado, es el actual infierno o Hades en griego. El concepto de infierno, infernus, tomó fuerza en el medioevo durante los horrores de la Inquisición. En ese tiempo se le dio un uso terrificante al fuego. Creo que tú ya debes conocer esa historia, ¿verdad? ¿Conoces la llamada puerta al infierno en Turkmenistán? Bueno, ese lugar está ardiendo desde 1971 y quién sabe por cuántos años más. Está abierto desde que un grupo de geólogos e ingenieros fueron a abrir un pozo de extracción de petróleo, pero se creó una enorme burbuja de gas, la cual hizo que todo el terreno de 70 metros de diámetro y 20 de profundidad con el campamento entero se fuera al hoyo, dejando abierto ese enorme cráter. Los pobladores no pudieron extraer el petróleo y tuvieron que encender el cráter para incendiar los gases venenosos e impedir que tuvieran que evacuar las zonas aledañas. Lo que ellos pensaron que sería cuestión de semanas se ha prolongado ya por 50 años y ya no miden más los niveles de gas, pues se resignaron a que no podrán extraer nada, pero no todo fue pérdida, pues el enorme cráter ardiente se convirtió en una atracción turística y por ende remunerativa. En el siglo XVIII, la búsqueda de la piedra filosofal estaba en pleno auge en Europa y el fuego jugó un rol primordial en esa práctica. En la alquimia, el fuego no solo cumple una misión como medio para la ebullición y sublimación de las sustancias, pues también tiene un significado simbólico y místico. La salamandra ha ocupado un lugar importante en el catálogo de creencias ancestrales asociada al elemento fuego o como elemental del fuego. Se creía que era capaz de sobrevivir a las llamas y de apagarlas propagando a voluntad una intensa ola de frío. En el ocultismo y la magia representa la metamorfosis del hada dominadora del fuego. Según Paracelso, la salamandra vive en fuego, pero no en el sombrío fuego material, sino en el otro, ese fuego esencial y espiritual de la naturaleza. Salamandra, escribió Fulcanelli, viene de sal y de mandra, que quiere decir establo, pero también gruta, ermita. Sería interesante ahondar en estos misterios, pero hoy voy a hablarte de un fenómeno que está relacionado con el fuego y que desafortunadamente no ha sido estudiado concienzudamente debido al rechazo de la comunidad científica para vincularlo a un problema médico. Te estoy hablando de la CHE, en siglas en español,
para denominar la combustión espontánea humana, también conocida como autocombustión humana. La combustión espontánea sí ha sido reconocida por distintos estamentos médicos, especialistas en incendios y autoridades, pero hay muchas reservas en cuanto a la aceptación de la combustión espontánea en humanos. La combustión espontánea en sí es una combustión rápida que sucede al mezclarse y reaccionar ciertos productos químicos sin un aporte de energía externa, o sea, sin un origen aparente. Ya el poeta latino Virgilio describió lo que podría tratarse del primer registro escrito de una posible combustión humana espontánea, cuando describe en una escena en la cual una llama salía del cuerpo de una mujer llamada Julia. A este fenómeno se le llamó ignis lambens, o fuego que lame pero no quema. El primer caso con fecha conocida data en el 1673. El caso más famoso y del cual se ha escrito bastante ocurrió alrededor de 1731 y fue el de la condesa Cornelia de Bandi, de Cesena, de 62 años de edad. Pero hoy no voy a hablarte de estos casos, ya que me parece que por sus características dejan muchas dudas y cabos sueltos. Escogí los que me parece que reúnen las características fidedignas de la CHE. El caso del fraile Don Gio Maria Bertoli es un caso importante porque es de los pocos que cuenta con varios testigos y la víctima fue hallada con vida. Esto sucedió en el año 1776. Don Gio Maria Bertoli, sacerdote, viajó a una feria en la ciudad de Fileto, Italia, y pasó el día viajando por la zona realizando diversos trabajos. A medida que se acercaba la noche, Bertoli se dirigió a la casa de uno de sus cuñados que vivía en Fenile para pasar la noche. Se retiró a la habitación que le habían asignado de inmediato, se puso un pañuelo entre los hombros y la camisa, luego se dispuso a orar, mientras el resto de la familia también se retiraba por la noche. Unos minutos después, se escuchó un fuerte ruido proveniente de la habitación del sacerdote, seguido de sus gritos de dolor y alarma. Toda la familia se apresuró a investigar y encontraron a Bertoli extendido en el suelo y rodeado de una tenue llama que se retiraba a una mayor distancia en la medida en que ellos se acercaban, desapareciendo por completo al poco tiempo. Bertoli fue trasladado a la cama y se le brindó toda la ayuda que la familia pudo administrar, y por la mañana se llamó al doctor. Joseph Battaglia estaba asombrado por lo que encontró y no pudo explicarlo. Gran parte de la piel superior del brazo derecho de Bertoli estaba separada casi por completo de los músculos subyacentes y colgaba suelta de su brazo. Lo mismo parecía ser cierto desde su hombro hasta su muslo, aunque el doctor Battaglia no especificó si esto afectaba a uno o ambos lados del cuerpo de Bertoli. Esta piel suelta fue eliminada. La mano derecha de Bertoli, que parecía haber recibido el mayor daño, ya mostraba signos de descomposición. Battaglia se la amputó inmediatamente para evitar la gangrena. Desafortunadamente, todas las áreas heridas mostraban signos de descomposición al día siguiente y Bertoli estaba extremadamente enfermo, constantemente sediento, convulsionando, vomitando, febril y delirante. El sacerdote murió al cuarto día después del extraño suceso. En ese momento, la descomposición de las áreas dañadas de su cuerpo estaba lo suficientemente avanzada como para oler a podredumbre y ya estaba infestada de gusanos. Durante sus visitas a Bertoli, el doctor Battaglia trató de extraer todo lo que el sacerdote pudiera decirle de lo que realmente había sucedido. Todo lo que Bertoli pudo decir fue que inicialmente sintió como si alguien lo hubiera golpeado en el brazo derecho con un gran garrote y que en el mismo momento había visto una chispa de fuego adherirse a su camisa y reducirla a cenizas, dejando las pulseras intactas. Cuando su familia lo encontró en el piso, el pañuelo que había colocado entre los hombros y la camisa estaba intacto y sin daño, al igual que su ropa interior. Su gorro de dormir había sido destruido, pero no tenía ningún cabello dañado. El doctor Battaglia declaró que el daño que vio era consistente con quemaduras severas.
La habitación no tenía ningún rastro de fuego aparte de la extraña llama descrita anteriormente. No había olor a humo ni a quemado. Se encontró que una lámpara en la habitación que había estado llena de aceite estaba seca, con la mecha casi toda ceniza. Battaglia descubrió que la única causa que podía sugerir era la vieja suposición de que a veces se podía encender un rayo dentro de un cuerpo humano. En resumen, combustión humana espontánea. Aunque dado el extraño avance de la podredumbre, este asunto parece ser completamente desconocido. Los fuegos fatuos, o ignis fatuus en latín, es un fenómeno que se produce por la inflamación de gases que se elevan expelidos por restos orgánicos en putrefacción, formando pequeñas llamas azuladas a poca distancia de la superficie en tierra y agua. Se han visto sobre todo en zonas pantanosas y cementerios. Son luces muy pálidas, visibles solo en la oscuridad. Muchas leyendas se han creado alrededor de este fenómeno. Curiosamente, quienes han visto los fuegos fatuos han declarado que estos se alejan de los observadores cuando tratan de acercarse. ¿Recuerdan en el caso del sacerdote? Ok, allí también las llamas se alejaban de las personas. El científico Alessandro Volta encontró una posible relación entre los truenos, que son un fenómeno natural eléctrico, y los gases de los pantanos. Recordemos que Volta descubrió el gas metano en 1776. Respecto a esas esferas azules, hay un hecho muy interesante, documentado y estudiado. Sucedió en La Roya, Sierra de Filambres, España, una pequeña población de 150 habitantes. Era el periodo de posguerra y el tranquilo pueblo de La Roya se vio envuelto en una serie de sucesos misteriosos y que aterrorizaron a sus pobladores. Todo comenzó el 16 de junio del año 1945. Sin una aparente razón, varias casas y enseres se incendiaron. Uno de los primeros incidentes fue muy extraño. La ropita de una niña llamada María Martínez se prendió de modo inexplicable. La niña contaría después que vio una esfera de fuego de color azul tenue acercarse y tocar su delantal, haciendo que éste comenzara a arder y produciéndole mucho dolor. Los familiares de la niña acudieron a socorrerla por sus gritos, pero no fue el único episodio que le sucedió, ya que luego fueron las sábanas las que empezaron a arder. Finalmente pudieron apagar el fuego, pero uno se puede imaginar la zozobra de esta familia. Ese mismo día ardieron los cultivos de trigo en el cortijo. El pueblo se organizó por grupos para patrullar la zona y pillar a los maleantes pirómanos. Pero lo que vieron los dejó de piedra. Pudieron ser testigos oculares de un fenómeno muy extraño. Eran esas esferas azuladas que flotaban en el aire, aparecían de la nada y eran perfectamente visibles de noche. Hay que tener en cuenta que en el pueblo en aquellos días no tenía electricidad y no había depósitos cercanos de combustible. Esas personas soportaron durante 2 meses la zozobra de no saber dónde y cuándo iba a iniciarse otro incendio. Llamaron a las autoridades locales y pronto la noticia se extendió a nivel nacional. Uno de los investigadores que llegaron a estudiar el extraño fenómeno era don José Cubillo y estaba empeñado en demostrar que el fenómeno era explicable de modo científico. Iba de un lado a otro con sus aparatos a medir y tomar notas. En una de las casas donde fue a investigar, puso su abrigo en el perchero y vio cómo su equipo y su abrigo comenzaron a arder ante los ojos atónitos suyos y de otros que estaban presentes. Varias delegaciones de científicos pudieron constatar los hechos y no pudieron encontrar la fuente de estos incendios espontáneos. El episodio se volvió a repetir en 1950. Entre los casos más nombrados se cuenta el de la señora Mary Reeser. En este caso, la señora fue vista por última vez con un cigarrillo en mano y tomándose una pastilla de un somnífero. Así que no lo expondré aquí porque lo más posible es que se haya quedado dormida y se haya prendido fuego ella misma.
Además, la señora Reiser tenía sobrepeso y bebía, así que seguramente se produjo el efecto mecha. El efecto mecha es denominado así porque la grasa que el cuerpo va dejando humedece los vestidos de tal modo que alimenta más la combustión y se derrite más grasa, de modo que la combustión es sostenida por horas para dejar como resultado un dorso carbonizado en cenizas. Generalmente las extremidades quedan intactas en la CHE porque son las partes del cuerpo con menos grasa y éstas se desprenden muchas veces cayendo y separándose del cuerpo que está ardiendo, así que no se queman. Si bien estos casos hasta ahora se han encontrado principalmente con horror y pánico desesperado, hay otro caso de 1835 que apareció en The American Journal of the Medical Science, volumen 17, y es notable por lo tranquila que estaba la víctima. En enero de ese año, un profesor de la Universidad de Nashville, con el nombre James Hamilton, estaba haciendo un experimento al aire libre. Se encontraba haciendo mediciones atmosféricas. Mientras revisaba su barómetro, termómetro y higrómetro, sintió un dolor agudo repentino en el muslo de la pierna izquierda. Al principio trató de ignorarlo, pero este se hizo cada vez más intenso hasta que el dolor fue casi insoportable. Cuando examinó su pierna, notó que había una llama que emanaba del punto de dolor, justo encima de la tela de sus pantalones. Quizás fue su curiosidad científica la que guió sus acciones en ese momento, porque con calma rodeó con sus manos la llama para cortar el suministro de oxígeno, de modo que apagó y el dolor disminuyó enormemente. Luego fue a inspeccionar su pierna. Encontró en la piel un lugar seco del tamaño de una moneda de 10 centavos que parecía más un rasguño que una quemadura. Curiosamente descubrió que se había quemado un agujero en un círculo perfecto donde había estado el dolor, pero la ropa interior entre la piel y la ropa exterior permaneció extrañamente intacta. Todo fue muy extraño, pero el profesor no pudo ver la necesidad de atención médica y volvió a su experimento con la misma calma con la que había lidiado la llama espontánea. La extraña herida tardaría más en curarse de lo esperado, pero el profesor se recuperó por completo y el Journal consideró que era un caso confiable de combustión espontánea parcial. En los casos mortales en los cuales las víctimas no sobrevivieron, hubo factores en común para determinar que las muertes se habían generado de la misma manera. El cuerpo es reducido a cenizas parcialmente, quedando intactas algunas extremidades. Los muebles cercanos quedan intactos. A veces parte de la ropa no se quema. En algunos casos encuentran cerca a la víctima fuentes de calor como estufa, vela, cigarrillo, chimenea. En el sitio donde es encontrado el cuerpo encuentran grasa del sujeto y un hollín aceitoso que también se deposita en las paredes, muebles y techo. Las personas sienten un fuerte olor sulfuroso como a acre penetrante. Las preguntas son: ¿por qué un fuego tan intenso como para hacer arder un cuerpo hasta las cenizas es tan localizado y no se extiende al resto del mobiliario hasta incendiar la casa entera? En los casos de incendios siempre se originaron en un lugar y se expandieron hasta la conflagración de todo el edificio. Eso es lo que sucede en casos normales. En un experimento que realizaron con un cerdo, trataron de imitar exactamente un caso de supuesta combustión espontánea y al inicio todo salió como esperaban. Se creó el efecto mecha y la grasa alimentó el fuego, pero en cierto punto el incendio se salió de control y tuvieron que apagarlo llamando a los bomberos. Entonces no es igual, porque no se repitió lo más importante: fuego localizado. Además, este experimento no explica cómo se inició el fuego. Entonces resta la pregunta: ¿cuál fue la fuente de ignición en esos casos no resueltos? Otra característica que deja más preguntas que respuesta es la del estado de los pulmones y tráquea de las víctimas, porque de los análisis se concluye que murieron antes de la combustión, ya que no encontraron rastros de humo en los pulmones. Esto no es posible constatarlo en todos los casos, pues depende del estado en que se encuentren esos órganos. Somos una estructura formada, en su mayor parte, por nada. Sí, así como lo oyes. Somos más vacío que materia, y la mayor parte de nosotros está formada por células llenas de agua. El flujo de electrones crea corrientes eléctricas. Si queremos preparar un ser humano, necesitaremos
un 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10,2% de hidrógeno, con una pequeña cantidad de nitrógeno y una pizquita de calcio. La pregunta es, ¿puede un cuerpo humano vivo arder de un momento a otro? Es probable que la aparición de la idea de la CHE, combustión humana espontánea, tuvieran que ver los fenómenos científicamente comprobados como la fosforescencia de los cadáveres y la producción en estos de gases inflamables. Y lo que llamaba más la atención es que, sabiendo la dificultad que existía en la antigüedad para poder quemar en el suplicio de la hoguera a los convictos de brujería u otro delito, pudiese quemarse así sin combustible un cuerpo humano. Para quemar a un reo en la hoguera era necesario utilizar gran cantidad de leña y añadir sustancias inflamables como aceite, brea, grasas. Un cuerpo necesita ser sometido a temperaturas entre 760 grados y 1000 durante 2 o 3 horas en los hornos modernos, y sin embargo se necesita luego de un medio mecánico para triturar los huesos. Hay variaciones en las cantidades de horas según la contextura del cuerpo y su nivel de grasa corpórea. Lo que se cree es que la víctima se encuentra en un estado de narcotización o inconsciencia, o quizás ya muerta, por lo cual no intenta huir. También se afirma que la combustión es muy rápida y en esas circunstancias el efecto mecha hace que el cuerpo arda constantemente, aunque la temperatura no sea tan alta, de tal modo que se alcanza la incineración hasta llegar a las cenizas. Este posible fenómeno ha causado fascinación también para escritores como Charles Dickens, quien se inspiró en un caso famoso para su novela La casa desolada de 1853. En 1985 también tenemos el caso del veterano condecorado de la guerra de Vietnam, Frank Baker, quien dice que tuvo una extraña experiencia durante un viaje de pesca con algunos amigos. Él dice que mientras estaba sentado allí en el sofá, conversando en su cabaña, su cuerpo repentinamente se incendió sin ninguna razón. Pudieron apagar las llamas y Baker dijo, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo. Nos estábamos preparando para pescar y estábamos sentados en el sofá. Pete, mi amigo, estaba sentado a mi lado. Nos la estábamos pasando genial. Lo que es aún más extraño es que cuando los médicos lo examinaron, se le informó que el fuego parecía haberse quemado de adentro hacia afuera. El caso apareció en un episodio de Unsplained Files de Science Channel y es bastante extraño, de hecho. Hasta el momento no existe un consenso real sobre la existencia del fenómeno de la combustión humana espontánea y desde el siglo XXI ha sido catalogado como un elemento del mundo de lo paranormal. Pero aunque no se haya podido probar que la combustión de estas personas se haya iniciado sin una acción externa, tampoco se ha podido negar rotundamente, porque hay muchos indicios y casos. Hoy día prácticamente hay cámaras en todos los rincones y seguramente, si el fenómeno existe, lo sabremos muy pronto. Y en caso de que exista, ¿se puede prevenir? Retomando los indicios y la casuística, podemos pensar que algunos factores nos ponen más a riesgo. El consumo del alcohol no ayuda seguramente, el tabaquismo tampoco. Si bien es difícil consumirnos con un fuego, debemos estar alejados de las fuentes de riesgo, puesto que nuestra piel y tejidos son muy delicados y sufrir un accidente de tal naturaleza acarrea un gran sufrimiento físico y psicológico. Aunque no existiera el fenómeno de la combustión humana espontánea, hay muchas personas dentro de las tristes estadísticas, niños y adultos que sufren de quemaduras graves. Si te ves en una situación en la cual tu cuerpo se enciende, sea cual sea la fuente, debes evitar correr. No abras los ojos ni la boca. Trata de rodar en el suelo para sofocar las llamas. El agua puede empeorar la situación. Una manta es útil también. El fuego ejerce una magia magnética que nos atrae. Pero ten cuidado, no sea que te atrape como la llama a la mariposa que baila a su alrededor. Hola queridos amigos, bueno, espero les haya gustado el video. Hay muchísima información y no es fácil de seguir los casos, sobre todo los más antiguos, obviamente, porque la casuística es amplia, pero en muchos casos faltan documentos o informaciones precisas de fechas, nombres completos. Entonces por eso no incluí muchos casos y por cuestión de tiempo obviamente traté de
tomar como los más que más me impactaban por las características, como les menciono en el video. Se queda por fuera el caso importantísimo y muy reciente del bebecito Raúl, por ejemplo, en la India. Si ustedes quieren ir a informarse al respecto, este bebé, por ejemplo, es un caso clamoroso, es impresionante porque prende llamas y los padres ya han ido 4 veces al hospital y siempre que lo llevan lo examinan y ellos no saben explicar la fuente del fuego. Imagínense, ellos fueron culpados inclusive por maltrato, obviamente, porque es que es lo más razonable, ¿no? Pero los médicos, al examinar el cuerpecito del bebé, se dieron cuenta que este no tiene lesiones internas o algo que les pueda hacer pensar que el bebé está siendo maltratado, porque ustedes saben que ya los médicos detectan muy bien por muchas señas, tanto internas como externas, de que hay maltrato. Lo único que encuentran en ese pobre bebé son las señas del fuego y un fuego que no se reconoce de dónde viene la ignición inicial, porque ustedes saben que si hay restos, por ejemplo, de gasolina o de algún ingrediente benzoico que se pueda ver un combustible, pues ya es más fácil. Entonces este caso es bastante complejo. Los médicos están divididos en sus opiniones. Algunos dicen abiertamente es combustión espontánea, combustión humana espontánea. Otros dicen que no, que eso no puede existir y lo han remitido, ya lo han encasillado como un fenómeno de tipo paranormal o la superstición humana. Entonces, bueno, amigos, no siendo más, me despido de ustedes y bueno, dejen un bonito like, que eso me sirve mucho como apoyo y ojalá se puedan suscribir. Trataré de hacer más videos como este y bueno, que estén muy bien. Chao.